Invitamos a pasar a la señora Eneida Juana Contreras Zamora, postulante a la plaza de juez de familia, subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de ICA del Distrito Judicial de ICA. Tome asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes. Doctora Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente de la comisión. Buenas tardes a todos los integrantes. Dispuesta a responder a sus preguntas. ¿Cuál es su cargo actual, doctora? Me desempeño como jueza provisional del cuarto juzgado de familia con su especialidad, el juzgado que está justamente a concurso. ¿Y cuál es su experiencia en la subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? ¿Cuántos años tiene usted en esto? Bueno, tengo la satisfacción de haber sido promovida en el año 2019 y haber mantenido esa provisionalidad a través de diferentes gestiones presidenciales de la Corte, a raíz de mi desempeño, a raíz de los cumplimientos de metas, a raíz de gestión de procesos y de algunas iniciativas que he tenido que realizar con la finalidad de poder paliar la alta carga que tienen los juzgados con su especialidad. ¿Cuál es la carga procesal que usted está manejando en este momento? Actualmente tenemos como ejecución más de 5.430 aproximadamente. Eso es prácticamente inmanejable, ¿no? Bueno, si me permiten, lo que pasa es que el trámite es rapidísimo, pero como siempre la especialidad de familia en general y en la subespecialidad siempre el tema está en cómo hacemos para hacer el seguimiento de cuántos de las miles de procesos que se van embalsando día tras día. Bueno, hay una parte que nosotros hemos implementado que es la fijación de audiencias dentro del auto final en los casos severos y que considero que requieren seguimiento periódico, sobre todo en temas de niños, niñas, adolescentes. Hay procesos antiguos también que por la cantidad de trabajo no se pueden verificar permanentemente, pero sí habíamos realizado una propuesta de que se procure, por lo menos internamente, ver la manera de liquidar, porque es una manera de decir, porque en realidad tienen como 6, 7 años que no se mueven y no lo podemos manejar ni podemos hacer un control permanente en la medida de que siguen ingresando muchos procesos de la misma calidad ya de otras personas. Entonces estos procesos están 6, 7 años ahí y requerimos de repente transitoriamente, pero sí se ha ido depurando poco a poco, hemos ido depurando y ha ido bajando porque había más. Es más, nosotros he tenido la posibilidad de pedir el informe de cuántos procesos de violencia tienen todos los juzgados, sin el transitorio, porque el juzgado transitorio no pertenece al programa de PPR Familia. El PPR Familia ICA comprende los 3 juzgados ordinarios y el juzgado al que estoy asumiendo en esta oportunidad. Entonces, para poder nosotros saber, en la medida de que el consejero fue con la intención de viabilizar la corporativización de los juzgados ordinarios, con todo un proyecto, y dentro de esto incluía la posible remisión de todos los expedientes que en ejecución tienen los demás juzgados que ven también esto en ejecución. Entonces me informé y había 20.000, o sea, entre todos, sin contar el que tengo, el que está a mi cargo, son 20.000 expedientes de violencia. Entonces este es un problema que tendría que paliarse con estrategias que tal vez puedan darse dentro de la institución de manera transitoria, en la medida que el plan de descarga del Poder Judicial para ICA recién está para el 2027, o sea, todavía no somos prioridad tampoco en el plan de descarga, y se tiene que ver de qué manera, porque es una población vulnerable, es una población sensible, es una materia coyuntural, siempre se habla de este tema con la intención de ver cuánto estamos avanzando, ¿no? Y tenemos estadísticas en el asunto de la violencia respecto a qué porcentaje son las mujeres afectadas, qué porcentaje son los menores afectados y sobre todo si esto tiene relación con la naturaleza del vínculo que une a los padres o a las parejas. Me refiero, ¿es factible establecer que las parejas que se han casado tienen menos propensión a la violencia entre ellas o con los hijos, poniendo como paralelo a las situaciones de hecho? Porque uno pensaría, de alguna manera, viendo el asunto desde afuera,
que una pareja que asume el compromiso matrimonial de alguna manera se toma las cosas con un poco más de seriedad, ¿no? Bueno, en realidad lo que usted me plantea requiere varios frentes. En principio, tendría que decirle que el matrimonio como tal o las personas que se han comprometido en matrimonio no garantizan de por sí. Y teniendo en cuenta que el promedio de uniones de hecho son más amplias, definitivamente los problemas de violencia son mayores. La naturaleza de este vínculo familiar, sea por unión de hecho, sea por hogares monoparentales, o sea matrimoniales, no determina desde mi experiencia, porque no conozco la estadística. Mi experiencia es la siguiente. La gran mayoría de carga es violencia psicológica. Violencia psicológica que no pasa el filtro de fiscalía. Quedan ahí la importancia de nuestro trabajo preventivo, porque nosotros tenemos que monitorizar. No, estas personas que se sienten agredidas por los estándares probatorios del proceso penal no llegan al juzgado penal, muy pocos. Entonces, todo ese embalsamiento sigue recayendo en la subespecialidad. De este universo, la mayoría son mujeres, pero no olvidemos que estos procesos, por aplicación del protocolo, se pueden ir acumulando con nuevos hechos. Y a veces en los nuevos hechos ya viene la otra parte a denunciar, ya ingresan los hijos, ya ingresan otros integrantes y el proceso se va volviendo complejo. Y en su conversación con las mujeres afectadas, ¿es dable pensar que el hombre violento aparece en algún momento casi como por generación espontánea, o de alguna manera la mujer afectada se está dando cuenta desde antes que hay de alguna manera raíces de este problema, ¿no? En mi experiencia, no solo por la conversación con las presuntas víctimas, sino con todo el entorno, porque nosotros tenemos como criterio personal, llevamos audiencias presenciales con niños, que es la única forma de vincularnos con ellos. De todas esas conversaciones, lo que podría decirle es que la violencia dentro de una estructura familiar es global. La persona que se siente víctima o que se la tiene en esa condición, porque es el nombre que le da la normativa, también tiene conductas que siguen normalizando y perpetuando este devenir. No, eso sí lo comprendo, ya. Eso es comprensible. Sí. Mi pregunta era la siguiente: si una persona que conscientemente inicia una relación no se da cuenta en sus conversaciones que la pareja tiene síntomas de violencia, que pueden ser seguramente la ebriedad, o puede ser el consumo de drogas, o un carácter irascible sencillamente, o un desprecio hacia la mujer que también puede darse, no se da cuenta de eso de manera previa. Lo que pasa, doctor, es que una de las grandes vulnerabilidades de la mujer es una dependencia emocional. Esa dependencia emocional o ese deseo de formar familia o de tener a alguien sobrepasa lo que la razonabilidad le tendría que haber dicho. Porque cuando nosotros entrevistamos, ese primer evento no, siempre sí, lo soporté 16 años, y eso tal vez es la razón por la cual se están visibilizando más casos ahora, porque a veces hay temas que han venido acumulándose. Y despertar de esa dependencia emocional no es algo sencillo. Es, creo que, parte del lastre que tiene el género o el sexo o la mujer. Entender que para tener una familia no necesita, y si esto conlleva algún tipo de desmedro a su persona, tendría que empezar a poner parámetros, y es muy difícil. La intervención nuestra justamente es para que se recupere, le dictamos que vaya a terapia, a veces no lo toma en serio, más bien se reconcilia. Entonces hay dependencia económica también, porque tenemos que hablar de esto como un factor preponderante para poder tolerar tantas conductas que saben que suceden, ¿no? Puede ser que tome, puede ser que sea violento, pero los 5 hijos que tienen necesitan un padre para ser sostenidos por alguien, ¿no? Y también entramos en el estereotipo de proveedor que se le atribuye al género masculino, ¿no? ¿Es un estereotipo o es una constante en la realidad?
Considero que es un estereotipo en la medida que pueda generar algún tipo de vulneración o desmedro. Y lo digo porque en 2 oportunidades he tenido que dictar medidas de protección a favor de varones. Sé que no hay un enfoque, o sea, el enfoque de género tendría que apuntar a ambos géneros, ¿no? Pero siempre se trata como si fuera igual que solamente para la mujer. No lo creo, no es así tampoco. Pero, ¿por qué? Porque en ciertas condiciones, en el caso particular que le hago mención, esta persona tenía una leve discapacidad mental, y no podía trabajar como debía trabajar, como se consideraba, y la señora lo insultaba por mensaje, lo trataba de una manera en que él era alguien inservible, y en su masculinidad, por decir de alguna manera, es más, le atribuía la paternidad, y al día siguiente decía que el hijo no era de él, y él lo tenía tan mal, que el señor de verdad que estaba muy afectado. Y consideré, en ese caso en particular, de que era necesario que se le diera medidas de protección, que vaya a terapia, que se recupere, perdón, que se recupere, y que la señora entienda que tiene que reeducarse, porque si es cualquier adjetivo o atributivo que se le dé a una persona que sea en su desmedro, tiende a ser un estereotipo. Pero usted registra 2 denuncias disciplinarias ante la Junta, una el año 19, una el año pasado. Esta última, en la del año pasado, usted efectuó un amplio descargo. Usted refiere que dicha denuncia fue presentada por un señor que no voy a mencionar, a raíz de una querella que interpuso en un expediente que tampoco voy a mencionar, contra un comunicador social que difundió afirmaciones que sugerían presuntos actos de corrupción suyos, ¿no? Además de promover comentarios que buscaban desacreditarla públicamente e incluso que perdiera su trabajo. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿En qué se origina esta denuncia? Bueno, en realidad, solo lo que yo he realizado es ejercer mi derecho a salvaguardar mi buen nombre, porque estamos un poco subestimando la amplitud que tienen ahora las redes sociales. Ahora cualquiera es comunicador y desde su página, de su Facebook, puede decir cualquier cosa, y siempre hay seguidores. Y esto no es nuevo, no soy la única, pero cuando lo hace un comunicador desde la desinformación, con intención de desinformar, y por ejemplo indica que frustré una audiencia porque soy familiar del fiscal, lo que está diciendo es algo que no es correcto. No es correcto ni éticamente, ni es correcto con la realidad. Entonces lo decía y decía, bueno, compartan este link, y estas personas no pueden ser juezas, decía. Entonces, en base a la desinformación, los comentarios que se ponían abajo eran pues como, no solamente dejarme mal a mí, sino también a la institución. Y esto no me parece. Yo entiendo y tolero cuando las partes a veces van y dicen, bueno, se entiende que es porque son parte del proceso, a veces no pueden entender de primera mano tal vez lo que uno ha expresado, pero lo que uno ha resuelto, las razones, no sé, pero cuando lo hace un comunicador que tiene también todas las opciones de repente de informarse mejor, de escuchar a la otra parte, que tendría que ser su función, ¿no? Solo dar ese punto de vista y exhortar a que la población lo comparta, me parece que ya es atentatorio hacia mi buen nombre y al derecho que tengo, como todos, al trabajo, y bueno, y tanto más en esta área se nos exige tener una imagen proba, ¿verdad? Y eso es la razón por la cual he iniciado una querella, la cual la declaro nula. Bueno, de lo poco, porque no se me ha emplazado, del título, de la sumilla, he visto de que indican de que me dieron la razón. En realidad no, es un proceso que recién va a iniciarse ahora, y que, bueno, también indica de que, bueno, he denunciado el patrocinado y que me han dado la razón. No es cierto, vamos a reiniciar, espero que esta vez con mejor criterio, y pueda, es mi pretensión como parte interesada que el pronunciamiento sea adecuado, porque creo que también nosotros como jueces necesitamos también promover esta buena imagen, que en suma favorece a toda la institución, no solamente a mí. Claro. Doctor de los Montes. No voy a preguntar. El doctor Galindo está llegando. Doctor Galindo, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Gracias, presidente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y usted ha referido un caso concreto de violencia contra el varón, contra el hombre. La ley
30364 cobertura a ese tipo de violencia? ¿Le da ahí el amparo legal para que usted pueda actuar así? Por supuesto, porque él estaba como integrante del grupo familiar, era un conviviente. La parte de repente... ¿Pero eso es así del taxativo o es ya parte de la interpretación? Porque la norma es hasta tiene un sesgo, ¿no? Dice erradicar violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y hay un tema descriptivo incluso, ¿no? Es que en el caso particular, él era integrante del grupo familiar, él era conviviente y es un sujeto de protección dentro de ese contexto. Voy a analizar con usted el artículo. Okay. La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Pareciese que no, mi percepción, o sea, la estoy obligando a que me conteste. No, en realidad el reglamento desarrolla quiénes son los integrantes del grupo familiar y están los convivientes, que es convivientes, las personas que tienen hijos en común, pese a que no hayan tenido una relación afectiva, son parte del grupo familiar. Claro, eso es correcto lo que usted dice, el reglamento ya lo desarrolla, ¿no? El reglamento es más preciso, pero como que la ley deja un poco, no es tan clara, ¿no? Pero el reglamento ya zanja todo tipo de dudas. Así es, doctor. El reglamento también ha incorporado nuevas formas de violencia, por ejemplo, que no están en la ley y que se tienen que interpretar como formas de violencia. ¿De qué tipos de violencia habla la ley, por ejemplo? La ley habla de la violencia sexual, psicológica, económica, patrimonial y física. De 4 tipos de violencia, ¿no? Sí. Ya. ¿Y el reglamento? El reglamento incorporado a través del decreto legislativo 02-2025 ha incorporado la violencia por acoso por proceso judicial, acoso digital, y también ha hecho un pequeño compendio no solo de diferentes formas, sino también de manifestaciones, por ejemplo, la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y recordemos que los niños no son sujetos naturales de la ley, porque solo se contempla a las niñas, pero a través del reglamento ya se ha comprendido a los niños en situaciones de trata y de explotación sexual, el acoso político contra las mujeres, que tienen una normativa aparte, también está incorporada a través del reglamento. Entonces, eso que nos invita a nosotros a seguirnos capacitando y averiguando más, no solamente son las leyes, o sea, las formas de violencia que están en la ley, sino hay otras. Y además de eso, que estas nuevas formas también nos invitan a conocer normativa especializada. Por ejemplo, no se circunscribe solo al ámbito familiar. Así es. Podría surgir un escenario de violencia en el marco de esta norma, pero en el ámbito laboral. Efectivamente. ¿Usted ha tenido oportunidad de conocer algún caso específico? He conocido un caso muy interesante sobre acoso político, que se daba entre las funciones de una funcionaria elegida por voto popular. En resumen, un caso muy interesante porque me permitió conocer la ley, la 31.155, que es la ley de prevención del acoso contra la mujer en la vida política, los supuestos que pueden darse, los sujetos activos, los deberes, los sujetos de protección, los deberes que tiene el gobierno regional, el gobierno, la municipalidad, los deberes sancionatorios que han quedado ahí, pero que me ha permitido conocer estadísticas, según las estadísticas de un informe defensorial, las razones por las cuales mayormente las mujeres postulan a vicegobernadoras a segundo lugar, por ejemplo, son de carácter cultural, económico, que me ha permitido ver que por un tema de paridad y alternancia se tienen que poner una mujer, pero un hombre, pero a la hora de ejercer no hay control ya, el control acaba ahí, después pueden de una manera institucional quitársele funciones, obstruir su ejercicio. Y es un tema amplio, interesante, coyuntural también con lo que está pasando, estamos en etapa electoral, ¿no? Me pareció muy interesante ver esto y cómo también la prensa
coadyuva en este tipo de acoso. ¿Qué opina usted sobre la discriminación positiva y la implementación de cuotas en los concursos públicos o procesos electorales o temas como la alternancia a la que igual usted ha referido? En principio quisiera llamarla de discriminación positiva o una diferenciación, ¿no? Porque entiendo que la discriminación ya de por sí trae un sesgo. Discriminas porque hay algo negativo, que algún resultado negativo o alguna limitación por un tema negativo. Pero académicamente se ha trabajado el tema de la discriminación positiva. Bueno, dentro de los términos que usted me dice, para mí, desde mi concepto, es importante en ciertos casos. En ciertos casos, por ejemplo, maternidad, hay cosas en las que se tiene que tener en cuenta porque no solo es un tema biológico, desde mi concepto, es un tema sobre los roles que se le han atribuido al género femenino, por ejemplo. Por eso que tal vez se requiere mucho más protección. Es un rol histórico, ligado mucho a lo biológico, pero no olvidemos que dentro de nuestro país no solo hay una sociedad diferente, si vas a la sierra es diferente, si vas a la selva es otra, o sea, hay una serie de situaciones donde hay más o hay menos, pero lo cierto es que la mujer como factor común en todas estas sociedades, tiene por estas atribuciones biológicas un rol que seguir, y esos roles ya han sido inclusive desarrollados, ¿no? ¿Cuáles son los roles? Entonces es importante, y creo que ha sido un buen inicio obligar, porque es una obligación para los partidos, tanto en elecciones internas y tanto para postular, tener esta paridad, esta alternancia, pero considero que no puede quedar ahí, porque si no hay un control para después verificar que efectivamente esta mujer que está en segundo lugar pueda ejercer las funciones que le corresponden, y esto entonces no tiene ningún sentido, solamente se está cumpliendo un requisito, más no se está llegando a la finalidad, es lo que considero. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor Galindo. Doctora, la entrevista ha concluido. Me gustaría dejar unos documentos que tienen los reconocimientos que he tenido a través de mi función en el cuarto juzgado de familia. Muchas gracias. Con todo gusto, doctora. Al caballero, por favor.